RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta. Esta semana, el director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, Felipe Mella Morales, bachiller en arquitectura de la Universidad Andrés Bello y exdirector de la Corporación Cultural Balmaceda 1215, denunció que el GAM amaneció vandalizado, ya que sus muros fueron pintados de diversos colores para eliminar las expresiones artísticas, como denominó el mismo centro cultural, a los rayados que desde hace 120 días venían realizándose en sus muros. Al respecto, en un post en Instagram, la institución afirmó: como centro cultural, creemos en la integridad del arte en todas sus formas de manifestación. Condenamos este hecho que vulnera nuestra institución, nuestra libertad y que borra parte de la historia de Chile que se estaba escribiendo. Por su parte, el ministro subrogante de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, el abogado y licenciado en Estética Juan Carlos Silva, militante de Bópoli, solidarizó con el Centro Cultural Gabriela Mistral luego de que la fachada de la institución amaneciera este miércoles cubierta por una pintura que eliminó los grafitis rayados y expresiones callejeras sobre el llamado estallido social plasmados en ella. Al respecto, Juan Carlos Silva precisó que las manifestaciones plasmadas en los muros no deben ser atacadas cuando se han desarrollado en el marco del respeto y la coordinación con los espacios culturales, centros culturales o espacios públicos que administran municipalidades. Señalemos para comenzar que el GAM es un centro cultural propiedad del Estado de Chile, cuyo costo para los contribuyentes fue de 3.170 millones de pesos el año pasado, y que tanto Felipe Mella Morales como Juan Carlos Silva son funcionarios del Estado, es decir, empleados al servicio de todo el país y no de grupos o sectores políticos específicos, sean estos los que sean. Pero vamos a lo fundamental. ¿A qué expresiones artísticas se refería el director del GAM que fueron atacadas, como afirmó el subsecretario de Cultura? Desde incluso antes del 18 de octubre pasado, nuestro equipo de análisis ha venido registrando los diversos mensajes que sistemáticamente han venido siendo difundidos, no solo en los muros del GAM, sino en torno a la llamada zona cero de la Plaza Baquedano. Veamos algunos ejemplos. Más allá de su posible o supuesto valor estético, un juicio enteramente subjetivo y personal que por lo mismo no vamos a cuestionar, la evidencia presentada indica que estos rayados murales, afiches y collage no son meras expresiones artísticas, como las definió el director del GAM. De hecho, aunque lo fueran,
Lo que las define es su sentido y no su materialidad o la técnica con que fueron ejecutadas. Y su sentido evidente es la propagación de determinada forma de ver el mundo, es decir, la propagación de doctrinas. De allí que no se trata de simples expresiones artísticas ideológicamente neutrales, se trata de propaganda y específicamente de propaganda política. En efecto, el diccionario de la Real Academia define propaganda, entre otras acepciones, como la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos y también como una asociación cuyo fin es propagar doctrinas. La propaganda difiere de la publicidad, ya que esta última consiste en la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios. Y aunque a través de la publicidad también puedan propagarse determinadas doctrinas, por ejemplo, los spots publicitarios de la compañía telefónica WOM, su sentido fundamental es comercial, no doctrinario, aunque utilice y divulgue códigos políticos. Así, si la publicidad busca que usted adquiera determinado producto, la propaganda busca que usted piense de determinado modo. En ambos casos, para efecto del sentido con que tanto la publicidad como la propaganda se realizan, es irrelevante la posible calidad artística de los mensajes que se emiten. Hay piezas publicitarias que han llegado a ser consideradas artísticas y también, históricamente, ha habido piezas de propaganda política que lo han sido. Veamos dos ejemplos clásicos de propaganda política. En este caso, no rayados murales, sino algo mucho más elaborado como el cine. En 1935 se estrenó en Alemania la película El triunfo de la voluntad, dirigida por la cineasta Leni Riefenstahl. Al respecto, Wikipedia afirma: las técnicas utilizadas por Riefenstahl, que incluyeron cámaras en movimiento, el uso de teleobjetivos para crear una perspectiva distorsionada, fotografía aérea y un revolucionario enfoque en el uso de la música y la cinematografía, han hecho que El triunfo de la voluntad sea considerado como el documental político-artístico mejor consumado en la historia del cine. Por su parte, en la Unión Soviética, en 1938, se estrenó Alexander Nevsky, una película histórico-dramática dirigida por Sergei Eisenstein con música de Sergei Prokofiev. La película representaba el intento de invasión de la ciudad rusa de Nóvgorod en el siglo XIII por los caballeros teutónicos del Sacro Imperio Romano Germánico y su derrota por el príncipe Alejandro Nevsky. En su época, el mensaje propagandístico y político del largometraje fue obvio. Era el anticipo de la derrota de los alemanes si intentaban invadir la Unión Soviética, como efectivamente ocurrió en 1941 al fracasar la Operación Barbarroja del ejército alemán. Al respecto, Wikipedia nuevamente señala: en 1978 la película se incluyó entre las 100 mejores películas del mundo de acuerdo con una encuesta de opinión realizada por la editorial italiana Mondadori. Sostiene además Wikipedia que dada la calidad artística de la música compuesta por Prokofiev para el film, hasta ahora se la considera una obra de arte y uno de los pocos ejemplos de la música del cine que han logrado un lugar permanente en un repertorio de salas de concierto y se ha mantenido como una de las cantatas más reconocidas del siglo XX. Como podemos ver en estos dos ejemplos históricos, algunas piezas de propaganda pueden llegar a ser consideradas obras de arte, pero eso no quita que su sentido y función primaria sean la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos cuyo fin es propagar doctrinas. Señalado lo anterior, podemos afirmar que el director del GAM, Felipe Mella Morales, o bien faltó groseramente a la verdad, o bien hizo gala de supina ignorancia, al sostener que los rayados, collage y pósteres en los muros de la institución eran solo expresiones artísticas callejeras, ya que toda la evidencia presentada indica que se trata de propaganda y específicamente de propaganda política, afín a la insurrección revolucionaria en curso. Pero el director del GAM también afirmó que al ser pintadas se borra parte de la historia que Chile estaba escribiendo, revelando así que no desconoce el verdadero sentido de estos mensajes, esto es, escribir la historia a partir de determinadas matrices ideológicas expresadas en los rayados que hemos presentado. Por eso, sería relevante que este funcionario del Estado, Felipe Mella Morales, explique al país si está de acuerdo con la expresión artística callejera Paco muerto no viola, o con el llamado Piñera la guillotina, o Piñera muere, o Piñera TKM, te queremos muerto, con todas las balas se van a devolver, con que Carabineros de Chile son cafiches del Estado, asesinos, pacos jaleros, o el póster con el rostro en llamas de una de las carabineras atacada con una molotov, con que todos los policías son bastardos, que es el significado de la sigla CAP, reiteradamente rayada en el GAM y alrededores, o con el llamado Hagamos Miguelitos. O quizás con el mensaje,
octubre negro, octubre, fuego y calle, octubre, no olvidar a nadie, octubre, no olvidar eso que sentiste cuando la ciudad ardió y la persona a tu lado sonreía con una chispa cómplice en los ojos, no olvidar la ciudad, territorio de nadie, o con un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Las mismas preguntas deberían hacerse al subsecretario de Cultura, que habló del marco de respeto, refiriéndose así a consignas como matar al macho y sus instituciones patriarcales, o los ricos, ¿por qué razón ninguno muere baleado?, o que tiemble la injusticia cuando luchan los que no tienen nada que perder, o hasta que todo Chile arda. Señor subsecretario de Cultura Juan Carlos Silva, ¿usted está de acuerdo con que todo Chile arda o con Piñera la guillotina? Le pregunto, porque en 1997 visité la Universidad de Berkeley, en California, la misma donde usted realizó un posgrado en Derecho y donde, como seguramente recordará, hay verdaderos salones y tiendas dedicadas a la propaganda del anarquismo insurreccional, el feminismo radical, el marxismo cultural y la deconstrucción, entre otras categorías ideológicas con las que seguramente está familiarizado, y donde los estudiantes, como usted lo fue, suelen hacer marchas y concentraciones con el llamado a la muerte del presidente Trump. ¿Fue en su estudio de Derecho en Berkeley donde aprendió que borrar consignas de odio como las señaladas es un ataque a espacios culturales? Queremos recordar entonces al director del GAM, Felipe Mella Morales, y al subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, que el deber de todo funcionario público es denunciar un delito cuando se conoce de su ejecución, y la propaganda de odio que sistemáticamente ha venido siendo plasmada, no solo en los muros del GAM, sino en todas las ciudades del país, con abiertos llamados a la destrucción y el asesinato del propio presidente de la República, constituyen delito de alzamiento o sublevación. En efecto, el artículo 121 del Código Penal lo define como aquel que atenta contra la seguridad interior del Estado, orientándose contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los tribunales superiores de justicia. Señalado lo anterior, sostenemos que tanto el director del GAM como el subsecretario de Cultura han faltado a su deber como funcionarios públicos al no denunciar la propaganda política que sistemáticamente ha venido siendo plasmada en los muros de ese recinto del Estado como lo que es un llamado abierto, explícito y directo al alzamiento y la sublevación. Por ello, hacemos un llamado al gobierno a pedir la inmediata renuncia de ambos funcionarios, particularmente por lo señalado respecto de estos hechos por la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, quien al ser consultada sobre la condena del subsecretario del borrado de los rayados afirmó que nosotros creemos que las manifestaciones artísticas son aquellas que no incitan al odio ni a la violencia. Ministra Rubilar, ¿qué está esperando el gobierno para solicitar la renuncia de estos funcionarios que no solo han avalado estos mensajes de odio y violencia, sino que además los promueven? Lo que está sucediendo en el país es la expresión directa de la generación del odio que ha venido sistemáticamente siendo propagada a través de propaganda política callejera, cuyos mensajes más recientes están llamando literal y directamente al derrocamiento por las armas del gobierno legalmente constituido. Y como hemos visto, los principales responsables de que esto siga sucediendo se encuentran en el propio Estado, sirviendo como títeres y defensores de la propaganda de la revolución en curso, la que durante marzo se apresta para dar un golpe de muerte a la República. Que todos ellos sepan que o bien serán devorados por la propia revolución si llega a triunfar, o serán juzgados por alzamiento y sublevación si finalmente Chile logra derrotarla. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó